decíamos anteriormente, no olvidaremos ninguno de los beneficios. Y encontramos varias historias que aún mucha gente olvidó el beneficio, el favor recibido. Triste, lamentablemente, en nuestra humanidad tendemos a eso, caemos en ese error, en esa flaqueza, en ese punto débil en la fe, incluso de dudar o incluso de olvidar. Hablábamos hace un momento con el hermano Aurelio de eso. Bueno, en otras veces lo hemos dicho, lo hemos mencionado con él, pero cada vez nos sorprende ver o encontrarnos gente que se olvida de los favores de Dios. Estoy hablando de los favores que hacemos, no, de los favores de Dios, los beneficios, las bendiciones, la provisión, la entrega, la muestra de amor de parte de Dios. Y hace unos domingos hablamos incluso de lo que Él dice a su pueblo en Jeremías capítulo 12, ¿recuerda? Cuando dice: dos males ha hecho mi pueblo, se olvidaron de mí, se alejaron, me ignoraron. Y ahí vimos algunos puntos de eso. Por cierto, todavía no terminé ese mensaje, no lo voy a decir hoy. La segunda parte es: cavaron para sí cisternas rotas. Hoy vamos a hablar en otra cita, y posiblemente mencionaremos algo que vaya relacionado con ese punto, pero vamos a hablar precisamente de lo que es la gratitud. Porque muy a diferencia de lo que es el agradecimiento, hay una gran diferencia. Y es solamente cuando hay agradecimiento, cuando fácilmente olvidamos. La gratitud es todo lo contrario. Y esa es la gran diferencia. La gratitud no olvida. La gratitud es constante. El agradecimiento es pasajero, es momentáneo, es ocasional, es pasajero. Por eso muchas veces somos solamente agradecidos y nada más. Pero cuando guardamos gratitud, hermano, eso va más allá, eso supera cualquier gracias, se lo agradezco, o muchas gracias. Hemos escuchado, y digo hemos porque le ha pasado a mi esposa, le ha pasado a mi papá, a mi mamá, yo creo algunas veces, pero a mí en lo particular, hablando con otras personas, y especialmente cuando no son de Guatemala, dice: ustedes los chapines, los guatemaltecos, tienen algo muy especial que para todo dicen gracias. Algo que no todas las culturas lo tienen marcado. Claro, lo dicen en su momento, pero no marcado como los guatemaltecos, que para todo gracias, aun cuando algunos me han dicho: ¿por qué dices gracias? Y eso no. Pero bueno, la enseñanza, ¿verdad? Y sobre todo una cuestión cultural. Pero hoy vamos a ir más que cualquier enseñanza cultural. Hoy vamos a ver lo que la palabra de Dios dice en cuanto a lo que es la gratitud. Está en el Evangelio de San Lucas. Voy a pedirle que abra su Biblia. Evangelio de San Lucas. En el capítulo 17. Vamos a leer allá del versículo 11 al 19. San Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 17. Del 11 al 19 dice así la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio,
les dijo, y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Le damos gracias, Padre, por esta porción tan especial, tan grata. Contemplamos una historia, un trato, una atención del ser más hermoso, divino, perfecto y santo, no importando la condición, no importando lo marcado que era ser leproso. Atendió cariñosa, atenta y firmemente. Hoy, Padre amado, pedimos que también atiendas nuestra necesidad, porque hoy también clamamos a ti. Pero no queremos solamente ser agradecidos, queremos tener una gratitud tan marcada en nuestra vida, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ocupe su lugar, hermano. Evangelio de San Lucas. Solamente este evangelio registra este hecho. Hay 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se les llama sinópticos, porque los 4 hablan de la vida, del ministerio de Cristo. Uno lo hacen, o sea, los 4 son diferentes. Los 4, a manera de ver a quién va dirigido o a quién lo escribe, vemos las intenciones por las que han escrito. Y Lucas, que no fue discípulo, es un historiador, es alguien que se ha dado la tarea de buscar, de informarse, de indagar, y en su momento escribir. Claro, todo esto inspirado por el Espíritu Santo, porque si no, no fuera parte de la Biblia. Ha sido un libro inspirado, sus escritos, sus registros y todos sus apuntes marcan, dicen, declaran, enfatizan toda una inspiración del Espíritu Santo. Es su primer escrito. Su segundo escrito es el libro de los Hechos, que otros dicen, algunos especialistas dicen, que debería de ser el quinto evangelio. Pero igual, no estamos aquí para discutir ni enseñar eso. Pero cabe mencionarlo porque en realidad él mismo, el escritor de Lucas, en todo este evangelio ha escrito lo que él llama, en su segundo escrito, le llama, en el primer tratado, dice, te hablé de las cosas que Jesús hizo, o sea, hablando de este evangelio. Hoy te escribo, hablando de su segundo, que es el libro de los Hechos, hoy escribo para que veas lo que los apóstoles siguieron haciendo. Entonces, eso es lo que ha movido a Lucas a escribir lo que Jesús ha hecho. Y una de las cosas que él ha hecho es esto, que como digo, repito, los otros 3 evangelios no lo escriben, no lo mencionan, nadie de los otros 3 ocupó tiempo para escribir eso. O sea que este cuadro es de mucho valor, porque es único. Por algo el Espíritu Santo tuvo la delicadeza de inspirarlo y de haberlo recordado a Lucas, que lo anotara, que lo escribiera, que lo registrara, que lo apuntara, porque en algún momento, como hoy, iba a haber gente necesitada de saber qué es gratitud y cómo Jesús
atendió a gente necesitada. O sea, podemos sacar muchas lecciones y puntos que sobresalen en esta historia. Y para empezar encontramos que Jesús iba caminando en medio de dos aldeas, una de ellas no muy aceptable ni accesible de acuerdo a las costumbres y a las enseñanzas de los antepasados. ¿Se recuerda usted la historia de la mujer samaritana y Jesús, el trato ahí con él? Ella misma menciona, judíos y samaritanos no se llevan entre sí. O sea, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí? Si esto no puede ser. ¿De dónde nació eso? De una enseñanza, de una cultura, de una práctica que estaba bien marcada entre ambas culturas. No se llevaban, no se trataban, ¿no? Dice la palabra que muchos preferían ir a la vuelta. Algunos historiadores dicen que los israelitas, en vez de pasar ahí por Samaria, preferían dar la vuelta y seguir su camino por otro lado, para evitar. Y no solamente porque era una cuestión hostil, incómoda, no, es que era tan, discúlpeme la palabra, pero para el judío era tan repugnante pasar por Samaria, por el trato. No eran bien vistos, no eran bien tratados, era gente que, de plano, si se podía evitar, había que evitarlos. Entonces, por algo me voy a tener un poquito acá. Entonces, podemos considerar que la comisión a la que Jesús les encarga a sus discípulos antes de ir al cielo, tiene la intención de hacer a un lado todas estas cuestiones incómodas. Ya Él les dio una lección, hablando incluso del buen samaritano. ¿Se acuerdan ustedes de esa parábola? Ahí quiso el Señor dar una enseñanza acerca de la validez o el valor, el precio, el trato que se le debe hacer al prójimo. Entonces la gente viene y le dice, ¿y quién es el prójimo? Y les presenta el Señor la parábola preciosa del samaritano. Y entonces la gente atendiendo ahí toda la historia. Y Jesús usa precisamente el personaje del samaritano que hace el cambio, que hace la diferencia, que da el buen ejemplo. Entonces Jesús al final dice, bueno, ¿quién es el prójimo? No, pues el samaritano. ¿Quién hizo el mejor ejemplo de prójimo? No, pues el samaritano. Entonces ya Jesús iba preparando el tiempo y el espacio para que esos prejuicios fueran cambiados, echados afuera, y en algún momento considerar al samaritano precisamente eso, como un prójimo. Eso fue durante su ministerio. Y más adelante, ya, como les decía, antes de ascender al cielo, va y les dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, pero también en Samaria. Samaria, Señor. No, en Samaria. Ahí, en ese lugar incómodo, despreciado, de mal gusto, todo lo que quieran, Samaria. Dice, ahí me van a ser testigos. Y es más, hasta lo último de la tierra. Como el Señor entonces, en su sabia y completa sabiduría, inteligencia y control de todo, ha preparado todo esto. Bueno, en medio de esa preparación encontramos esta historia. Iba pasando por Samaria y para su sorpresa le salen 10 hombres leprosos. Ya con eso tenemos también algo que pensar. Aparte de estar en un lugar o cerca a un lugar no muy grato como era Samaria, que ya lo hemos hablado, venía un grupo, y dentro de ese grupo venían incluso samaritanos, porque el que ha regresado al final de la historia dice que fue un samaritano. Entonces podemos considerar la gravedad de la enfermedad, porque de por sí, porque hemos oído, escuchado, y estamos conscientes de lo que es
o cómo la ley misma trataba la enfermedad de la lepra. Usted lee Levítico y lee Números, y ahí encontramos todos los tratos de Dios, no de Moisés, de Dios, para tratar la lepra. Y la lepra, hermano, no era una cuestión que diga usted una llaga aquí, ¿verdad? O algo que de plano ya se le estaba cayendo el pelo, ya media oreja. No, era incluso, y algunas veces suena algo gracioso, pero esto mismo que usted ve aquí, esto en alguna parte era considerado como una lepra, se le está cayendo el pelo. Eso no es normal, algo tiene que haber aquí. Entonces el sacerdote iba y observaba si era una calvicie, no sé, por herencia o por estrés o por lo que sea. Pero una de las razones de la calvicie era, o esa, la fecha no estoy informado de eso, pero podría haber sido por lepra. Una mancha en la ropa, un descuido, se secó mal o no lo lavó bien, algo pasó y de repente en la camisa una mancha. ¿Le ha pasado? No me diga que no. Yo le aseguro que dependiendo de la mancha o dependiendo de la ropa, usted decidió tirar mejor esa camisa, esa prenda, porque estaba manchada. ¿Sabe que hasta eso era tratado como lepra? O sea, lo tenía que observar el sacerdote, y no le estoy exagerando, lea usted el Levítico del 12 en adelante, si puede leer todo el libro mejor. Pero del 12 en adelante ahí se ve el trabajo del sacerdote para el trato de lo que era la lepra. Toda prenda que se miraba que había una mancha, que había algo ahí, no podía tomarse así a la ligera. Hombre, una lavadita y no, nada, que ninguna lavadita y se quita, vamos. Allá como el sacerdote tenía que observar. Mire qué responsabilidad la del sacerdote, hermano. Porque ahí nada de que papá, nada de que mira que aquel, el jefe de la tribu, no, ninguno. El sacerdote tenía que observar eso. Tenía que verlo, la prenda que fuera de tela, de algodón, de cuero, lo que sea. Tenía que pasar un examen, una observación, una consideración del sacerdote. Lo veía y le decía, ¿sabes qué? Vamos a lavarlo, y después de lavarlo lo pones en un lugar seco, limpio, aparte de todo, y vamos a esperar 7 días. En 7 días lo regresas sin tocarlo, sin usarlo, sin pasearlo, sin nada. Ahí mismo, ahí van a estar los 7 días. A los 7 días me lo traes y vamos a observarlo una vez más. Así que iban, traían la prenda, y les estoy hablando solo de la prenda. Ahora se imaginan la persona, tenía que pasar lo mismo. Lo veían con una mancha, con algo, igual, a lavarse y a esperar allá a ver qué pasa. Regresaba y si esto lo volvía a ver el sacerdote tenía que ser conocedor del asunto, lo veía, entonces el sacerdote decía, ¿sabes qué? Esto es lepra. Lo tienes que deshacer, lo tienes que quemar, tienes que hacerlo, pero eso definitivamente no se usa más. Pero mira que ya no se usa. Y dependiendo, habían casos que el sacerdote todavía entraba en duda y decía, ¿sabes qué? Vamos a necesitar otros 7 días. Y vuelve a lavarlo, en 7 días regresa. Ya eran casos muy particulares. Y a los 7 días volvía a venir con la prenda y ya la decisión era el sacerdote ver qué pasaba. Y cuando se trataba de una persona que efectivamente ya había sido declarada leprosa, se iba y de repente algo pasaba más que un milagro. El sacerdote una vez más era el único, no había nadie, ahí no entraban doctores ni especialistas ni curanderos, nadie. El sacerdote era el encargado de decidir, de observar, de analizar y dar un diagnóstico. Entonces, cuando el enfermo, el leproso venía para empezar a ser declarado, el sacerdote le decía, tienes que rasgar tu vestido, tienes que rapar tu cabeza, tienes que rapar tu barba, o
y taparte o cubrirte, pero tienes que tener un rótulo, tienes que ponerte campanillas, no como las del sacerdote, pero sí una campanilla que al caminar, si no puedes gritar porque la lengua ya se te cayó de la lepra, o ya no puedes ni hablar, ya no tienes aliento, por lo menos te mueves, y hay un ruido por ahí y un rótulo, ya no puedes decir soy leproso, tienes que identificarte como tal. O sea, el sacerdote lo tenía que aislar, estaba condenado a salir de la comunidad, a abandonar la familia, a vivir en la soledad, separado totalmente del campamento, de la familia, de todo. Y solo cuando hacía un milagro el Señor de que la lepra iba desapareciendo, entonces era considerado venir y presentarse. En primer lugar tenía que anunciarse, quiero ver al sacerdote, que me venga a ver. Entonces el sacerdote venía, observaba, y si veía una mejora, igualmente, espérate 7 días. Era un proceso de ir y venir. Y cuando ya efectivamente ya la lepra estaba pasando, entonces empezaba lo ceremonial. Traían sangre, sacrificaban un animalito, le ponían sangre aquí en la cabeza, detrás de la oreja, en el pie, y era un proceso de ir y venir hasta que por fin ya estuvo, ok. Pero no era nada más de que ya pasó y ahora sí no, otros 7 días, pero ya estoy limpio, sí, pero vamos a estar otros 7 días. ¿Sabe lo que pasaba en los últimos 7 días ya? Los 7 días finales. Los 7 días finales era que ya no era leproso, ya era una persona limpia, incluso purificada, con ropa nueva, ya su pelo empezaba a brotar de nuevo, su barba ya podía lucirla bien. En el caso de los hombres, las mujeres ya podían estar con sus atuendos así normales, ya sin rótulos, sin nada, sin gritar, sin identificarse como tal. Pero una cosa sí, tenía que estar a la puerta de su casa, sin hablar, quietos, callados, en silencio. Esa era una manera de manifestar o de no solamente recibir su purificación, sino que también una manera de testificar o decir y de comprobar que efectivamente si alguien lo había visto, lo había conocido como leproso, esos 7 días ahí de pie significaban que ya estaba en proceso, que podían identificarlo como un ciudadano más, un miembro más de la familia, de la comunidad, y del vecindario y demás. 7 días ahí. Después de esos 7 días tenía que venir otra vez con el sacerdote y ya estuvo. Bueno, ahora sí, una ofrenda y una entrega, un sacrificio en el altar y ya estuvo. Hasta entonces, ahora sí, a disfrutar lo que era vida. Y gloria a Dios, qué bueno. ¿Me imagino usted esos casos? No fueron de un ratito a otro, no fueron de la noche a la mañana. Es un proceso largo, incómodo, doloroso, incluso vergonzoso al final, porque la lepra era considerada algo repugnante. Nada más y nada menos los había separado, era una cosa incómoda. Así estaban estos 10 judíos y samaritanos, que en la vida normal, en su vida común, no se llevaban entre sí, no hacían negocio, no se sentaban a comer ni a platicar, ni mucho menos a hacer negocio de trabajo, no. Pero la enfermedad sí los puso en la misma condición. La enfermedad los puso en la condición de necesitados, de aislados, de abandonados, de ignorados, de marcados, de marginados allá. Así lo puso el pecado, así lo puso la lepra. En esa condición, ahí no había diferencias, ahí no había estatus social, ni nivel de educación, ni preparación, ni capacidad de esto, ni conocimiento, nada. La lepra los puso en la misma condición, no importando si eran samaritanos, si se llevaban bien, si hablaban bien. La enfermedad los puso en la misma condición. No sabemos por cuánto tiempo, de eso si no nos habla el escritor de Lucas.
Lo cierto es que los 10 vivían en esa misma condición. Pero como más de alguien ya también ya les había dicho que había alguien que podía hacerles algo, un favor. Y no precisamente el sacerdote, que la ley marcaba, decía específicamente que ese era trabajo único y exclusivo del sacerdote. Aquí hay esas enseñanzas en esta historia, hermano. Porque estos 10, que ya la ley nos marcaba, nos decía su condición, se han saltado este protocolo. Se han olvidado de la regla, de los puntos y los pasos a seguir. Porque tenían que estar a lo lejos y gritar: soy inmundo, apártense, aléjense, no vengan. Somos inmundos, somos leprosos, impuros. Y tenían que gritar. Pero esto no se dio en este cuadro, en esta historia. Al contrario, llegan no para que se aíslen, sino: Señor, Jesús, Maestro. Dice que me llama mucho la atención la manera que esto le grita. Porque no le dicen como le dijeron algunos otros personajes que también se acercaron a pedir ayuda, como el ciego Bartimeo, como los otros que llegaron, clamaron: Jesús, hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. Esto le llaman Jesús, Maestro. Esto sí, esto más o menos es como el tono que usó el joven rico, que quería saber cómo ganarse el cielo. Esto le llaman Jesús, o sea, lo llaman por su nombre humano, que para otros era un simple y sencillamente, menospreciando, el hijo del carpintero. O sea, ese trato, esa manera de llamarlo, lo están llamando como alguien conocido, como alguien que tienen la confianza de llamarlo por su nombre. Pero maestro, y si usted lo ve ahí, lo escriben con letra, como la M mayúscula. Maestro, no era cualquier maestro. Y no a cualquiera le llamaban maestro. El mismo joven rico le ha llamado también maestro bueno. Y ante eso Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? No le dice: ¿por qué me llamas maestro? No, le dice: ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo es Dios. Pero bueno, volviendo a esta historia de los leprosos, le dicen maestro. En aquel entonces, llamar maestro a alguien no se le podía llamar a cualquiera. Maestro era alguien reconocido realmente por su capacidad, por su conocimiento, por su autoridad. El conocimiento le daba a la persona un grado de respeto, de autoridad, de influencia. Era alguien considerado que podía por lo menos abogar, ayudar, buscar que fueran atendidos. Y efectivamente lo que querían ellos era ser atendidos. Entonces le han llamado maestro, y aquí Jesús no entra a cuestionarle como le ha cuestionado a otros, de por qué ellos lo llaman así o porque qué es lo que quieren. Porque ¿se acuerda el paralítico? Cuando llega ahí con Jesús en el estanque de Bethesda, Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Ahí Jesús no cuestiona, ahí Jesús atiende directamente este clamor, este grito de angustioso de necesidad, de sanidad. Jesús, maestro. ¿Cuál es la oración atendida en esta? Ten misericordia de nosotros.
misericordia de nosotros. No fueron a pedir sanidad, no fueron a pedir ayuda, no fueron a pedir medicina, no fueron a pedir que los mandara no, él dijo, ten misericordia. Y eso de clamar por misericordia es reconocer que él podía dar misericordia. Él podía hacer misericordia. Y para esta súplica, para esta exclamación, necesariamente tuvieron que reconocer quién era Jesús. Si llamarlo por su nombre y llamarle como el título de maestro, al pedir misericordia superaba cualquier llamada o trato. Era un clamor del corazón reconociendo que Él y solamente Él podía dar misericordia. Los reyes, dependiendo de cosas, usaban la misericordia. Los gobernadores en su momento usaban pero nadie como el Dios de la misericordia. A Él vinieron, a Él clamaron, a Él reconocieron que en su condición, que la ley lo ponía en una situación definitivamente de una enfermedad crónica. No hay como, bueno, una aspirinita, una Tylenol o no. Eran enfermedades crónicas. Muchos murieron en esa condición. Triste, lamentablemente. Ahí, en la soledad, en el abandono, en lo marcado, lo ignorado, lo marginado, ahí murieron muchos. Bueno, han venido, han clamado, han suplicado por misericordia. Y dice el versículo 14, cuando Él los vio, les dijo, y mostraos a los sacerdotes. Él mismo también se brinca el protocolo, como otras cosas, como en otras veces. Él mismo también establece algo nuevo, algo diferente. Él no está sujeto a esto, lo otro. Él mismo les dice en el momento, vayan y se presentan a los sacerdotes, para que el leproso, según la ley, para que el leproso llegara al sacerdote a pedir que lo examinaran, tenía que haber pasado un protocolo, un proceso, un tiempo de exámenes, de pruebas, de ver si en verdad ya era posible acercarse al sacerdote, porque acercarse al sacerdote, hermano, el sacerdote estaba vestido con una vestidura especial. Ya solamente eso era de considerarse que no cualquiera se podía acercar al sacerdote, hablando de estos enfermos. Entonces cuando Jesús les dice, vayan, preséntense a los sacerdotes, ya el Señor prácticamente de alguna manera ya les ha dicho, por no decirle ya están sanos. No, es que también Jesús estaba sujeto, Él mismo lo ha dicho en otro tiempo, yo no vengo a violar la ley, yo no vengo a abolirla, yo vengo a cumplirla. Así de que en su cumplimiento de la ley, estos tenían que presentarse al sacerdote. En otras palabras, Jesús les dice, bueno, vamos cumpliendo la ley. Y la ley dice que se tienen que presentar al sacerdote. Si Jesús les hubiera querido dar una clase, lo han llamado maestro, así que como maestro debió de haberles dicho, pero Él se brinca todo, con su autoridad y su presencia. Ya con eso, hermano, la fe de esos 10 tuvo que accionarse. La fe de esos 10 tomó fuerza, tomó forma, tomó vigor. Yo no sé si algunos iban tan debilitados para caminar, para correr, pero yo me imagino que estos 10 iban al mismo paso. Porque nunca se habían imaginado que iba a llegar el día al final de presentarse al sacerdote. Eso era un caso muy particular, muy aislado, muy especial, muy único, pero para que 10 en el mismo momento pasaran a ver al sacerdote era algo especial. O sea, en esta historia algo sobrenatural está pasando. El Dios de los sobrenaturales está diciendo, vayan y preséntense al sacerdote. Y se van. Ahí van los 10, imaginémonos a los 10, no queriendo tomar la delantera.
¿O no? ¿Cuál es la bendición? ¿O cuál sería la razón para que usted entre rápido aquí al templo? Suponiendo que haya, o que debía de ser así, que haya algo especial. Aquí siempre la presencia de Dios está aquí. Una de las primeras cosas que yo hago para los que vienen temprano, que están aquí o que vienen conmigo cuando yo llego, yo después de abrir, que regularmente siempre el hermano Eliseo, hoy lo extrañé, el hermano Eliseo siempre se queda, pero de repente me toca abrir, yo abro y enciendo luces, y una de las primeras, pues más bien la primera cosa que yo hago es, te lo aconsejo, venga, independientemente de quién esté o quién no esté, que venga, porque aquí está el Señor. Ocupe, para algo dejaron este espacio. Venga. O a lo menos ahí es su lugar. Si no quiere aquí, pero este lugar es tan especial, es la casa de Dios. Es el trono, no sé cómo llamarlo. Pero ¿qué lo hace entrar usted rápido acá? ¿Que viene a tocar? ¿Que viene a cantar? ¿Que le toca dirigir? ¿O qué? Eso no hace entrar, pero no nos confundamos, vengamos, porque venimos a pasar un tiempo con Él. Venimos a presentarnos, a glorificarlo, exaltarlo. Él es el único digno. Si alguien no vino, pues ni modo, igual no vino, pero el que está aquí, Él es digno de recibir nuestra adoración, nuestra exaltación, nuestra devoción, nuestro respeto, nuestro silencio. Se lo pido en el clamor del Señor. Venga, póstrese, ore, arrodíllese. Estamos en la casa de Dios. No tiene que haber alguna actividad, no tiene que ser nombrado para algo. No, estamos en la casa de Dios. A mí a veces no me toca predicar. Igual yo vengo a orar porque vengo a pasar un tiempo con Dios. Yo me gozo de dar la palabra, pero me gozo más recibirla. Cuando el domingo pasado yo estuve allá y recibí el mensaje como una bendición. Estamos en la casa de Dios, es su palabra, es su voz, es su consejo, es Él hablando. Pero volviendo a la pregunta, ¿qué lo hace apresurar sus pasos? ¿Qué lo hace desesperadamente entrar aquí? Porque algo va a pasar, algo está pasando, algo trae, algo tiene, algo espera, algo necesita. Es un tiempo con Dios. Entre cada vez, hermano, a este lugar, con esa devoción, con esa disposición, con esa entrega, con ese deseo de pasar un tiempo con Dios. Amén. Estos 10 se fueron así, emocionados, porque algo estaba iban a ver al sacerdote. Iban para que el sacerdote les diera luz verde, para que les diera la purificación, que esa es la palabra. Para la purificación que el sacerdote debía haberles dado, perdón. A eso era emocionante, eso era lo que los motivó a salir corriendo. O sea, que no les importó si podían caminar, si les dolía, era el momento de que todo eso iba a quedar atrás. El dolor, la hinchazón, la incomodidad, la marginación, el olvido, la condición, la enfermedad, todo eso iba a quedar atrás. Estaba quedando atrás. El momento de correr hacía que todo eso ya quedara atrás. Lo que estaba delante de ellos era la purificación, el encuentro, la palabra que siempre esperaron. Está sano. Aleluya. Cuando venimos aquí los martes, hermano, en lo personal yo le digo, a veces he venido bien cansado, o a veces triste porque no hay trabajo, lo que sea. Pero yo me voy, hermano. Ven.
Ahí está mi esposa. Y no aquí, siempre en los años del ministerio que hemos pasado, a veces ella me ayuda a manejar. Estoy hablando de, ya tenemos más de 20 años del ministerio, así que se imaginará las veces que terminamos un servicio y que siempre somos los PUS, siempre somos los últimos en salir. Aún cuando no éramos pastores, no sé por qué, pero algo el Señor nos tiene que somos los últimos en salir. Pero bueno, cuando manejaba mi esposa, los niños iban atrás, iba yo en el sillón del lado piloto. Muchas veces caía yo, exhausto. Había pasado un tiempo precioso y lo sigo pasando aquí. Algunos de ustedes lo experimentan cuando me saludan allá o los saludo y dicen qué frío viene, hermano. Es parte de la bendición de saber que lo que estoy haciendo es hablar de Él. Amén, amén. Él está hablando de mí, está hablando de Él. Pasar un tiempo. Y aquí no le estoy hablando de lo que me está ocurriendo, no, estoy hablando de un tiempo que ya pasé con Él en esta semana. Y hoy terminé ese algo en la mañana. Eso lo hago todas las semanas. En la semana paso leyendo, estudiando, orando. El domingo en la mañana me levanto, como dice uno en la semana, a remachar, no a empezar. Pero esas veces, esas oraciones, aún allá afuera en el patio de la casa, o manejando, tiempo precioso porque yo sé delante de quién estoy. Yo sé de quién estoy hablando. Y ese tiempo que dispongo, ese tiempo que me dispongo para Él, nada lo puede ocupar, ninguna otra cosa puede ocupar ese lugar. Esos 10 iban porque sabían que más que el sacerdote era algo de parte de Dios, la ley decía, Dios lo había dicho, Dios lo había establecido, así que era Dios detrás de todo eso a través de un sacerdote, pero del sacerdote decía, sí, están limpios. Sanos, ya. Eso era motivante, eso era alentante, eso era motivador para que estos 10 salieran y salieron. Y ahí van. Y en ese transcurso, que no sabemos la distancia, pero en ese tiempo, que tampoco sabemos exactamente, de 2 minutos, en ese tiempo pasó algo precioso. Lo que Jesús les dijo, vayan a presentarse, significaba, ya están limpios, solo vayan. Ya. Ahora Jesús ya estaba declarando limpios, en otras palabras, pero tenía que tener la autorización, el conocimiento, la aprobación del sacerdote, el cumplimiento de la ley. Y Jesús lo estaba haciendo. Así es de que ahí van los 10, pero algo pasa dentro de esos 10 y es precisamente un samaritano. Como le dije anteriormente, Jesús preparando lo que iba a ser después el trato. Estos tenían que haber entendido que Jesús no solamente les dijo, sino les enseñó que esas diferencias tuvieron que haberse hecho a un lado. Entonces un samaritano es el que regresa allá con Jesús. Dice, versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. ¿Haciendo qué? Glorificando a Dios a gran voz. Amén. Glorificando a Dios a gran voz. No en silencio, no incógnito, no con vergüenza, no. A él no le importó que todavía trajera la ropa y la marca del enfermo. Él venía glorificando a Dios. Eso se llama gratitud. Gratitud. No le importó quién oyera, no le importó quién lo viera. Él lo que quería era estar delante de aquel que le dijo, ya estás limpio. De aquel que pudo, de aquel que le respondió, lo atendió,
No importando su historia, no importando su condición, lo atendió y le dio en su momento lo que él pidió. Amén. Amén, amén. Glorificando a Dios. Y eso es la gratitud. Gloria a Dios. Encontré dice el predicador Spurgeon: los 10 estaban dispuestos a realizar una ceremonia religiosa, es decir, acudir al sacerdote. Solo uno se llenó de verdadera alabanza y gratitud. Los ejercicios religiosos externos son bastante fáciles y comunes, pero lo interno, el fluir del corazón con amor agradecido, cuán escaso es eso. 9 obedecen el ritual, mientras que solo uno muestra gratitud al Señor. Los 10 estuvieron dispuestos a cumplir con lo ceremonial. 9 siguieron con lo ceremonial, con lo que ya sabían hacer. Solo uno hizo algo diferente. Y eso nos marcó la gratitud. Es que la gratitud marca. Amén. La alegría por la sanación podría desvanecerse si solamente existiera el agradecimiento. Si la gratitud por ella no se convierte en una expresión clara. La gratitud, oiga, la gratitud se convierte en una expresión clave. Cada día usted viene a expresar su gratitud, Amén, amén. su agradecimiento. Alguna vez hasta nos olvidamos que le agradecimos a Dios, ¿no? Pero cuando hay gratitud, hermano, usted no olvida, como decía el Salmo 103, no olvide ninguno de sus beneficios. Amén, amén. No olvide ninguno, ni uno solo, por más olvidadizos que seamos, por más otras ocupaciones que nuestra mente tenga, otras preocupaciones, otras cosas que se desvanece el recuerdo. No olvide ninguno de los beneficios. Cuando no olvidamos ninguno de los beneficios, vivimos en esa clave de gratitud. Gloria a Dios. Agradézcale a Dios. Pero más que eso, viva en gratitud hacia Él, porque eso marca la vida. Hay canto, hay testimonio, hay gratitud, hay convicción, hay una vida especial para la gloria de Dios, porque la gratitud marca. Amén. No olvido. No tengo hoy, pero no olvido lo que ya me dio antes. Amén. No me ha dado, pero con lo que ya he recibido anteriormente, con eso yo vivo agradecido. Gloria a Dios. Aleluya. Decía Matthew Henry, uno de los comentaristas muy famosos, decía, una vez le robaron la cartera. Y dice, yo gracias a Dios, dijo, porque es la primera vez que me roban. Primera vez que le robaron, y no sé si otra vez le robaron, pero por lo menos esa primera vez que le robaron, dijo, gracias a Dios porque es la primera vez que me roban. ¿Y qué más? Bueno, pues gracias a Dios también porque solo fue la cartera, no fue la vida que me quitaron. ¿Y por qué más? Bueno, se llevaron mi cartera y de alguna manera todo lo que tenía, pero al final no era mucho, tengo más. Y por último, yo doy gracias que fui robado, no el que robó. Amén. Se da cuenta que si nos ponemos a pensar en qué agradecer, qué mantener la gratitud, hermano, hay muchas cosas. Otros se quejaría, ay, que me robaron la cartera y ya no pasar de eso y quedarme estacionado con tristeza, con amargura y con muchas cosas porque me robaron la cartera. Pero no, el ejemplo de este hermano Matthew Henry nos habla
lo menos hay 4 razones por qué agradecer. Y por último, yo no voy a olvidar esto. Y siempre voy a estar agradecido con Dios. Eso es mantener gratitud. Eso es mantener gratitud. Y como vemos en el leproso, la gratitud se expresa. Mire qué precioso pensamiento es. Como vemos en el leproso, la gratitud se expresa cambiando de rumbo y haciendo público nuestro agradecimiento hacia Dios. Amén. Cambiando de rumbo porque los otros 9 se fueron. Ay, no. Cambió de rumbo y fue y le cantó a Dios. Glorificó a Dios. Exaltó a Dios. Aquellos 9 llegaron, porque de plano, la historia Lucas no lo menciona así, pero igual. Llegaron con el sacerdote diciendo, sacerdote, míranos. Era un hombre también. En otras palabras, el sistema, era la religión, era la costumbre, era la tradición, era lo aprendido. Pero era el hombre el que le decía, míranos, examínanos, dinos cómo estamos. Mientras que el otro fue alabando al Señor, agradecido, lleno de gratitud por lo que Él había hecho. Yo te miro a ti, yo te exalto a ti, yo te glorifico a ti. Mateo 9 diciendo, pidiendo que el hombre los viera, mientras que uno, viendo a Dios, lleno de gratitud, no olvidando ninguno de los beneficios que Él había hecho. Y por último, lo que distingue la fe de este hombre de los demás es que ha cambiado el patrón de comportamiento para que se centre ante todo en la gratitud hacia su Redentor. Me gusta mucho esto, por eso lo traje. Dice. Lo que distingue la fe de este hombre de los demás es que ha cambiado el patrón de su comportamiento para que se centre ante todo en la gratitud hacia su Redentor. Amén. Patrón de comportamiento, hablando de la gratitud. Mientras la gratitud sea parte de nuestra adoración, sea parte de nuestra vida, va a haber un patrón de comportamiento, va a haber un estilo de vida diferente. Y no vamos a ser solamente gente agradecida, vamos a ser un pueblo lleno de gratitud. Amén. Amén. Usted se recuerda de la historia, otras veces lo hemos hablado, de la historia del pueblo de Israel cuando pasó el Mar Rojo. El Mar Rojo se abre y ellos pasan en tierra seca y llegan allá y ven a sus enemigos. El Señor se encarga de desaparecerlos en el mar. Allá se levanta un canto de gratitud, de alabanza. Amén. María se levanta como un pandero y empieza a profetizar y a cantar allá un canto de gratitud. Aleluya. Y la gente, las mujeres al verla no se pueden quedar calladas, de ellas también agarran un pandero y empiezan ahí y se llena eso se contagia y al final todo el pueblo empieza a cantar el canto de gratitud, llamado el canto de Moisés, porque esto fue algo constante, eso nació ahí, con lo que vieron, por lo que Dios hizo por ellos. Nació el canto de Moisés, para llamarle de esta forma. Pero era el canto de gratitud, no de agradecimiento, no, de gratitud. Los que solo agradecieron fueron los que quedaron tendidos ahí. Pero los que se llenaron de gratitud, hermano, todo el resto de la jornada que les esperaba, cantaron y alabaron a Dios por lo que Él había hecho. Amén. Un cántico de gratitud. Gloria a Dios. Entraron a la tierra prometida y siguieron cantando con gratitud hacia a Dios.
No olvidaron ninguno de sus beneficios, no olvidaron nada de lo que Dios había hecho por ellos. Había un cántico de gratitud. Fue conocido como el cántico de Moisés. ¿Sabe lo que dice? Porque todavía está el cántico de gratitud. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? Amén, amén. ¿Quién como tú, hacedor de maravillas? Aleluya. Magnífico en santidad. Amén. Nadie como tú. Nadie como tú. Amén. Y el cántico sigue. Si usted quiere, búsquelo ahí en Éxodo. Podría ser que se nos olvide. Pero ¿sabe algo maravilloso? Dice Apocalipsis que un día ya los redimidos entonaremos Aleluya. el cántico de Moisés. Aleluya. Gloria a Dios. Usted está invitado. Amén. Estamos invitados. Amén. La iglesia está invitada. Amén. Y aquí a lo mejor se nos olvida agradecer muchas cosas. Pero una cosa que nunca jamás olvidaremos por la eternidad es la bendición de haber alcanzado salvación a través de Cristo. Amén. Cuando no olvidamos lo que en verdad hemos recibido de Cristo, nos mantenemos en una vida de gratitud. Y eso lo cantaremos en la eternidad, el cántico de Moisés. Un día ya entonaremos, nos olvidaremos tal vez de muchos detalles de aquí en la vida, pero nunca jamás por la eternidad olvidaremos el beneficio de la cruz, porque eso sí ha traído y deberá traer gratitud a nuestra vida. Sí, A amén. veces nos olvide agradecer por esto, por lo otro, que somos humanos, pero el beneficio de la cruz, eso debería hacer a nosotros vivir una vida de gratitud hacia el Señor. Gloria a Dios. Tenemos la eternidad para irlo a cantar. Amén. El cántico de Moisés, el cántico de gratitud. Usted está invitado. Si quiere empezar a entonar, viva una vida de gratitud hacia Dios. Hoy, aquí y en la eternidad tendremos todo el cántico para decir quién como tú, Jehová, entre los dioses. Amén.